76 hasta el año 74. Portugal vive en lo que se dio a llamar un Estado Novo, el Estado Nuevo, un Estado corporativista y fascista, y en la Revolución de los Claveles, que es mucho más que el 25 de abril, pues se lo cargaron. Y en ese proceso, pues pasaron muchas cosas, y uno de los ámbitos que no hemos estudiado mucho, seguramente por lo que han dicho los compañeros esta mañana, porque es un proceso llevado fundamentalmente por mujeres, por las docentes portuguesas, pues no es el primero, ni el segundo, ni el tercero con el que te encuentras cuando te pones a estudiar la Revolución Portuguesa, que es el de las luchas de las docentes. Si me pasas, lo que vamos a hablar es, como dice el título, tomar la escuela desde abajo, alfabetizar desde arriba, porque hay dos estrategias al menos dentro de las estrategias revolucionarias. Hay tres estrategias o tres planes para la escuela que combaten en ese tiempo, y estas son las dos que tienen y que se dicen a sí mismas revolucionarias. Entonces, bueno, son dos estrategias que se enfrentan, y una viene desde arriba, viene desde los aparatos gestores de lo que se llamó el proceso revolucionario en curso, el PREC, que claro, cuando lo escuchamos la primera vez, pues cuando escuchamos proceso revolucionario en curso, pues a lo mejor algunas de nosotras nos sentimos identificados. El proceso revolucionario en curso es un mero título, y si no somos muy nominalistas, pues tendremos que analizar qué es tal cosa que se dice a sí misma proceso revolucionario en curso, y es un proceso pues fundamentalmente guiado por el movimiento de las Fuerzas Armadas, es decir, por los campos, por los mandos medios militares, de los que siempre hay que tener un poquito de cautela, por el Partido Comunista Portugués, de quien hay que tener aún más cautela, y de la mano del Partido Socialista Portugués, de quien no hay que tener cautela, sino de quien hay que tener miedo. Y del otro lado, tomar la escuela desde abajo, pues por los movimientos populares, que me resisto a etiquetarlos, desde luego tienen perspectivas horizontales, perspectivas anticapitalistas, y es un conglomerado de sujetos con identidades políticas disímiles, trotskistas, maoístas, autonomistas, anarquistas, etcétera, pero para quienes estos títulos y estas siglas pues les importaban menos que probablemente a los que estaban enfrente. Bueno, pues tenemos ahí unas fechas, ¿no? Esas fechas suelen ser las 4 fechas baliza o fechas clave de la historiografía portuguesa para explicar el acontecer de la Revolución de los Claveles, porque tiene que ver con 4 momentos arriba, 4 momentos en el seno de los aparatos de poder, clave: la caída del Estado Novo, la caída de la jefatura de Estado de Américo Tomás y el primer gobierno de Marcelo Caetano. Salazar en el año 69 se cae de una silla y queda impedido, y le releva Marcelo Caetano, y siempre tenían una jefatura de Estado por encima o por debajo, pero por lo menos a nivel simbólico por encima, y esas dos figuras caen en el proceso del 25 de abril que llevan a cabo los capitanes de abril, los llamados capitanes de abril, comandados por Salgueiro Maia, pero que tienen muchos otros lugares. Lo primero que sucede allí, que lo vamos a ver, es una desobediencia civil contra el ejército, que pide al pueblo que se quede en casa, y el pueblo le dice que verdes las han segado. Pero es que antes de llegar ahí han pasado muchas cosas. Unos militares medios no toman unos aparatos de poder, sobre todo en los cuarteles militares, en la jefatura del Estado y en los medios de comunicación clave, que además son estatales, sin que haya pasado cosas previas que aquí no podemos trabajar, pero que vienen de... Hay un libro recientemente editado en verso libro que podemos comprar aquí. La Revolución de los Claveles comenzó en África, que cifra el origen de la Revolución de los Claveles en el aprendizaje de los mandos medios militares, en los desertores de la guerra colonial, los portugueses desertores que aprenden tácticas y estrategias revolucionarias de corte guevarista en Angola, y la aprenden de las epistemologías del sur y de los procesos propios de los pueblos del sur. Entonces, bueno, la segunda fecha clave es el 1 de mayo, del cual solo nos separan 7 días, pero es que en 7 días ha cambiado todo. Lo que pasa en esos 7 días es una cosa que nosotros creo que no nos podemos ni imaginar, y vamos a pegar un par de pantallazos, sobre todo en el ámbito educativo. El tercero de los procesos es el 11 de marzo del 75, donde hay un golpe de Estado por el general de Spínola, que es
El 25 de abril, quien toma la jefatura del Estado por mando del movimiento de las Fuerzas Armadas es un conservador, es un monárquico, y la revolución le supera, y entonces el 11 de marzo, cuando ya ha sido destituido por los diferentes gobiernos provisionales gestores de la revolución o del proceso revolucionario en curso, pues el 11 de marzo va a intentar dar un golpe de Estado y va a acabar exiliado en España, claro. Territorio siempre afín para estos sujetos. Y luego el 25 de... Pone septiembre, es una rata, es el 25 de noviembre, que es el 25 de noviembre de 1975, 5 días después de la muerte del general Franco, cae el proceso revolucionario portugués. Entre medias ha pasado lo que ellos llaman o verão quente, que es el verano caliente, una situación de doble poder absoluto en la sociedad portuguesa, de ruptura total del proceso revolucionario en curso, porque se ve desbordado por un proceso revolucionario desde abajo. Y eso es lo que queremos también mostrar, cómo pasa eso en el pequeño espacio de las escuelas, especialmente en los ámbitos urbanos. Si a alguien le llama la atención que justo aconteciera 5 días después de la muerte de Franco, es porque quizá la transición española y la transición portuguesa no fueran tal cosa, y eso tiene que ver con quién nos ha contado la historia, qué vencedores nos han contado la historia, como decían las compañeras esta mañana, y probablemente tengamos todavía que investigar mucho lo que fue la transición ibérica y cómo fueron dos escenarios de una misma batalla, que tiene que ver con lo que estaba pasando en Argelia, que tiene que ver con lo que estaba pasando en Grecia o en Italia, y con una contención de los procesos revolucionarios de los pueblos del sur de Europa y del norte de África. Pero eso es harina de otra cosa. Bueno, pues si nos fijamos en esa primera fecha, el 25 de abril, tengo ahí un pantallazo que he sacado precisamente gracias a la charla con las compañeras esta mañana sobre el papel de las mujeres, ¿no? Si tú te pones en Google, esto es de ahora, de hace un par de horas, si te pones en Google a buscar Revolución de los Claveles, te salen estas imágenes, que están guays, hombre, no se ve muy bien porque ha sido todo improvisado, pero son señores militares blancos y de clase media. Hay una señora que es Celestina Caeiro, quien tiene a bien poner un clavel en un fusil. Y bueno, pues aquí se acaban las mujeres ya, ponen un clavel en un fusil y ya está, y esto ya lo hace. Y por supuesto los negros no tienen nada que ver en esto, pero el libro de Perry Anderson nos cuenta otras cosas. Y bueno, pues esto es la idea que tiene, y que seguramente, yo no, como decíamos esta mañana, yo no uso manuales, pero seguramente si en algún manual de historia, aquí tengo compañeros de historia, sale la Revolución de los Claveles, pues saldrá una foto de estas. Y saldrán estos nombres, saldrá Salgueiro Maya, tenemos la película de María de Madeiros, que pone a Salgueiro María en el centro, y guay, Salgueiro María, muchas gracias y genial. Pero una revolución no la hacen 20 señores y si son militares probablemente menos. Entonces, ¿qué pasó el 25 de abril? El 25 de abril, la historiografía te lo cuenta muy clara, los capitanes toman el convento do Carmo, suena Grándola Vila Morena, por Radio Renascença, etc. Y luego, como decíamos antes, los mandos militares le dicen al pueblo que te quedes en casa. Y el pueblo pues sale en masa, y no sale simplemente a manifestarse o a hacer una algarabía, que es lo que nos cuenta la película de María de Madeiros, que se llama Capitanes de Abril, sino que nos cuenta otra cosa. En una semana, los historiadores suelen hablar de la teoría de la olla a presión. En una semana, todo lo que estaba como en una olla a presión encuentra una válvula de salida y explota. Voy a echar un vistazo. ¿Esa es la siguiente? No. ¿Una más? En el seno de las luchas educativas. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos a un a un decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, Óscar López, que había sido profesor en dicha universidad, había sido depurado por el régimen cuando se presentó a las elecciones de decano y se le encontraron afiliaciones con el Partido Comunista Portugués. Estaba fuera de la docencia y de repente, en 2 días, este señor vuelve a ser rector, es por primera vez decano, de la Facultad de Letras de la Universidad de Porto. ¿Llevado por quién? Por los estudiantes que han destituido al decano y lo han ido a buscar a su casa y le han dicho: tú para decano, y vamos a hacer una comisión de gestores de la universidad formada paritariamente entre estudiantes y alumnas, o sea, entre profesoras y alumnas. 5 profesoras, 5 alumnas para llevar a cabo la transición o la democratización de la universidad. Cuando esto pasa,
En la universidad, ¿qué está pasando en otros lados? Bueno, pues más allá de la sustitución de la jefatura de Estado, Américo Tomás, jefe de Estado, se tiene que ver exiliado, Marcelo Caetano, primer ministro, se tiene que ver exiliado, primero en Madeira, luego en Brasil. Movimientos populares toman las prisiones de Caxias y Peniche, las dos prisiones militares más importantes del Estado portugués en el continente. Pero es que además, lo pone más abajo, me parece. No lo pone. Pero también movimientos populares toman en Cabo Verde el campo de concentración de Tafarrel. Masas populares asaltan el cuartel de la PIDE, policía, por lo que vendría a ser la DGS portuguesa, Policía Internacional da Defensa do Estado, en Lisboa y en Oporto. Los sacan a la calle, a veces incluso les bajan los pantalones y los depuran, no a toda la PIDE, claro, pero en una semana más de 200 PIDEs acaban depurados, acaban encarcelados por movimientos populares. Hay un libro muy interesante de Juan Luis Cebrián, el director del País. Se llama La España que bosteza, está escrito en el año 81 al pie de la victoria del PSOE. Y entonces Juan Luis Cebrián cuenta en ese libro cómo en el año 74 él era director general o alguna cosa así de Radio Televisión Española. Y cuando están llegando las imágenes de estos días, la policía, los miembros de la Policía Nacional Española, le preguntan a Juan Luis Cebrián, ¿esto es lo que van a hacer con nosotros? Es muy curioso porque ese libro ves a un Juan Luis Cebrián que es muy distinto. No se sabe muy bien por qué, o yo no sé muy bien por qué, pero es un libro que habla de una transición absolutamente fracasada en el Estado español, sin depuraciones y con las continuidades que a día de hoy seguimos viendo en todas las instituciones y que es una de las diferencias de lo que pasa en Portugal y lo que pasa aquí. Pero esas depuraciones no las va a llevar el Estado, desde el primer día los llevan las masas populares que tienen muy clarito quiénes son los profesores afines al régimen, quiénes son los policías de la PIDE, quiénes son los gestores empresariales afines al régimen, etcétera. ¿Qué más cosas pasan en 7 días antes del 1 de mayo? Pues se ocupan ya decenas de casas, el movimiento de inquilinas de Portugal acaba teniendo más de 5.000 casas ocupadas. ¿Qué más tenemos aquí? Se ocupan sedes simbólicas y se devuelven al pueblo para generar asambleas, comisiones de moradores, comisiones de barrios de autogestión. Por ejemplo, la sede de la Mocedade Portuguesa, que luego hablaremos de ella, que es algo así como la OGE, pero en la que tenían que estar obligados, no sé si en la OGE era así, a estar todos los chavales entre 7 y 14 años. Lo vamos a ver, es en un Estado que no es capaz de tener una red pública de enseñanza, sí que tiene una red pública de instrucción civil y militar para todos los y las jóvenes portuguesas que también tenían que ir a la Mocedade. Los principales sindicatos se pronuncian a favor del proceso revolucionario en curso, llegan masivamente exiliados. Si queréis buscar las fotos de los exiliados que llegan masivamente, os va a costar mucho, porque como llega Mario Soares del Partido Socialista y Álvaro Cunhal del Partido Comunista Portugués, que son los grandes líderes de estos dos partidos en el exilio, pues todas las fotos y todas las portadas se las llevan estas dos figuras. La gente empieza a recuperar calles, plazas y puentes renombrándolos, como el puente 25 de abril, que todos conocemos de Lisboa, que se llamaba puente José Antonio Salazar. ¿Me la cambias? Vale. Vamos a ver declaraciones de Phil Mailer. ¿Quién es Phil Mailer? Es irlandés también. Es profesor de inglés en la Portugal revolucionaria. Y dice, nunca vimos nada así, estos son declaraciones de su libro de memorias. Nunca vimos nada así, Lisboa entera estaba en la calle, la emoción es intensa, toda la mañana la radio hace llamamientos a la calma y a la dignidad. Autoridades podían tener miedo a la derecha, una cautela razonable, porque quedan 20.000 agentes de la PIDE aún libres. Pero creemos que tiene mucho miedo a la izquierda. Nos dirigimos a la hora llamado Estadio 1 de Mayo, donde se va a producir la gran manifestación del 1 de mayo. Hay decenas de miles de personas dentro, pero algunos miles más aquí fuera intentando entrar. En la tribuna, los políticos previsibles. Cunhal, Soares, dirigentes sindicales. Comienzan los discursos. Haces y martillos ondean alto cuando habla Cunhal. Soares tiene una recepción muy calurosa. Los discursos son deprimentes, reformistas, oportunistas. Ya lo tenían claro el 1 de mayo, ¿eh? El verdadero debate ocurre ahí fuera, en las calles. Los trabajadores nos explicamos unos a otros lo que significa o lo que puede llegar a significar autogestión.
Los profesores del Liceo de Camões, noticia del diario de Lisboa del 3 de mayo, pero sobre hechos referentes al 1 de mayo. El 1 de mayo ya tienen una comisión de gestión de las escuelas, que son los que van a llevar la estrategia de tomar la escuela por abajo. Las comisiones son algo parecido a las asambleas, pero van a tomar el control total de la escuela referente a programas. Bueno, vamos a aterrizar esto en un ejemplo. Una escuela una escuela masculina con una sección femenina de un aula completamente separada se convierte en mixta. ¿Por qué? Porque la comisión de gestión lo decide así. ¿Le piden permiso a alguien? No. Simplemente hay un vacío de poder, un momento donde es posible y lo hacen. El Liceo de Camões es el primero que tengo yo constancia de que ya hace una comisión, pero las primeras declaraciones son de apoyo a la Junta de Salvación Nacional, que es el nombre que toman los miembros del movimiento de las Fuerzas Armadas, junto con el coronel Espínola, que van a ser los gestores del primer gobierno provisorio, que dura unos 3 meses. Y aquí vemos una foto del 1 de mayo rojo, autodenominado así, que se da 7 días después del 25 de abril. Nos consta por declaraciones de una maestra, que luego vamos a ver, Eduarda Dionisio, que es a pancartas de profesores. Y lo tiene muy claro. O nuestro destino será feito pelas nosas manos. Nuestro destino lo haremos con nuestras manos. Tenemos otro recorte de prensa de la organización del profesorado en la constitución de sus propios sindicatos. El 1 de mayo los profesores de Oporto ya están asociados en un país donde el sindicalismo de los docentes, lo vamos a ver luego, está prohibido, de los docentes funcionarios. Había un sindicato de docentes particulares, de los que van a dar escuelas particulares, pero no había sindicatos de docentes porque los sindicatos de funcionarios estaban prohibidos en el régimen. Pues ya están generando tejido asociativo para organizar su propio sindicato. Sí, claro, ahí no lo podéis ver, pero yo aquí amplío, gracias al orden de Betty, y en el punto 3 pone sus demandas. La participación de toda la clase educativa en la educación política, rellenando todos los cargos directivos por elecciones y con una gestión escolar colectiva de profesores, alumnos, funcionarios en el establecimiento de enseñanza. Reformulación por parte de los docentes de la política de enseñanza en moldes democráticos, etc. Quiere decir que a partir del 1 de mayo ya ciertas redes están tejidas y, bueno, cuando hay redes de profesores siempre van a orbitar partidos, movimientos en unas u otras direcciones, intentando acercarse a un movimiento popular para entenderlo y seguramente para lo que habitualmente llamamos tirar línea y llevarse las fuerzas populares a sus intereses de partido. Declaraciones de Eduarda Dionisio, docente y miembro de lo que va a ser la lista B, spoiler, la perdedora, de las primeras elecciones para el sindicato de profesores en julio del 74. Dice Eduarda: rápidamente cada uno se puso manos a la obra con el cambio en la escuela en la que trabajaba, sin esperar mucho a cualquier orientación política educativa, contando con cada escuela con sus propias fuerzas y enseguida osábamos creer en la victoria, no solo en la lucha. En poco tiempo los profesores descubrieron algo que hasta entonces no era evidente. En las escuelas había estudiantes para los que también había llegado el 25 de abril y había funcionarios administrativos y auxiliares que de un momento a otro ya no eran considerados personal menor. Otra declaración de la misma docente. No hay muchas declaraciones de muchas docentes ni de muchos docentes del periodo. Dice Raquel Varela en su libro Historia Popular de la Revolución de los Claveles que las clases populares tenemos el mal gusto de no dejar por escrito lo que hacemos. Tras el 1 de mayo se trataba sobre todo de elegir, muchas veces solo nominalmente y sin programa, en asambleas generales un nuevo órgano de poder, al que no le faltaban nombres para diferentes comisiones, como la comisión sindical, que se trataba de todo un poco y era sentida más como una garantía de la democracia interna de la escuela y como nexo con otras escuelas que como estructura sindical, como la que entonces se estaba formando. Comisiones de gestión, copistas en las secretarías que hasta entonces reproducían los enunciados de ejercicios escritos, ahora estaban editando propuestas de funcionamiento de la escuela. Reivindicaciones, comunicados de prensa, fueron los primeros textos teóricos de nuestro movimiento. Vale.
cortamos un poquito el eje cronológico y nos salimos de la educación un poco. ¿Qué está pasando en Portugal a partir del 1 de mayo y hasta el 11 de marzo? Pues que las fuerzas están reubicándose y están buscando sus lugares. Hay una batalla sindical clara entre los deseos del Partido Comunista Portugués de una intersindical, que todos los antiguos sindicatos gremiales herederos del sindicato vertical del salazarismo se conviertan en sindicatos afines a un único sindicato. Es lo que se llama la lucha por la unicidad sindical. Enfrente, tanto a la derecha, el Partido Socialista, como a la izquierda, las fuerzas populares, están por la unidad sindical, que no es lo mismo que unicidad. Y ahí están las comisiones de trabajadores que, por fuera de los procesos de constitución de un sindicato, asambleas de todo tipo, hibridadas con el movimiento de inquilinas, hibridadas con movimientos populares de todo tipo, hibridadas muchas veces con movimientos internos dentro de las Fuerzas Armadas, están generando comisiones por todos los lados y activismo por todos los lados, y están intentando coordinarse a través de lo que llaman interempresas, porque quizá el espacio más fuerte que sepamos o que tengamos constancia de revolución social es la autogestión obrera en miles de fábricas, la ocupación de fincas y bueno, todo esto pues desde la dirección obrera de las fábricas a incluso la destitución de la posesión privada de los medios de producción por parte de los dueños de las empresas. Entonces están buscando una interempresas que venga a ser el intersindical de los trabajadores. Entonces esto en docencia acaba traduciéndose en intersindical o, por otro lado, los afines a la idea de interempresas manteniendo comisiones de trabajadores unidas en intento de unirse con otros colectivos. Ahí tenemos la noticia de la derrota de la batalla sindical por parte de lo que se va a llamar la lista B. La lista B, que se llamaba Pelo Poder das Escolas, por el poder de las escuelas, en donde estaba Eduardo de Dionisio, es la que quiere darle la autonomía y el control de las escuelas a las comisiones de gestión. Comisiones de gestión que vamos a ver, si es que me da tiempo, porque estoy viendo que voy ya mal. El Estado reconoce, en el 27, si no mal recuerdo, de mayo del 74, reconoce de efecto, jurídicamente, algo que el 25% de las escuelas casi ya estaban haciendo, que era autogestionarse destituyendo, como había pasado en la Universidad de Oporto, a los directores y generando comisiones de gestión de las escuelas por parte de profesores, alumnas y personal auxiliar de servicios. Entonces, pues le van a dar cobertura jurídica. Se la van a quitar a finales del 74 cuando vean que no la puede controlar aquellos que son los gestores del autodenominado proceso revolucionario en curso, que fundamentalmente la figura central es el Partido Comunista Portugués. Entonces, eso es como la batalla sindical toma cuerpo en el seno de la lucha educativa durante esos 6-7 meses que hay entre mayo y marzo, bueno, más, 10 meses que hay entre mayo y marzo. Vale, ahora nos vamos para atrás en el tiempo, porque toda esta olla a presión estalla. ¿Contra qué estalla? Más allá de contra un régimen fascista, ¿contra qué tipo de escuela estalla? Porque eso nos va a hacer ver lo importante que va a ser la beta de las luchas laborales del profesorado, que no van a ser entendidas en este momento por casi ninguno de los agentes como luchas reformistas, cosa que a lo mejor hoy sí lo podríamos entender porque las condiciones no son exactamente las mismas. Por un lado, es una escuela absolutamente precarizada. El personal docente trabaja en régimen de temporalidad el 80%. Dentro de ese 80% hay un 20% del personal docente que trabaja sin contrato. Régimen de temporalidad significa no cobrar veranos, significa no cobrar muchas veces navidades, son despedidos el 22, 23 de diciembre y recontratados en enero, pero por la propia escuela. Escuelas que son privadas, parcialmente públicas, etcétera. Hay un mogollón de situaciones de estacionalidad y de irregularidad contractual. Y luego un problema que es el problema del estancamiento, que es la lucha que va a llevar todo el sindicalismo, tanto afín a la estrategia de alfabetización, que es como la llama un teórico que es Stoer del Partido Comunista Portugués, como aquellos que son afines a las comisiones de gestión, van a luchar por el proceso o contra el proceso del estancamiento. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de la carrera profesional. Como no hay reconocimiento de la carrera profesional, no hay estatuto del docente, es decir, no hay una figura de un funcionario de carrera. Y lo que quieren es
tener las garantías de que van a seguir siendo docentes el día de mañana y no que lleguen ciertas edades o ciertas situaciones. Pensemos en la maternidad, por ejemplo. Estamos hablando de una escuela con un 67% de mujeres, que no tiene reconocido ese estatuto laboral. Bueno, por otro lado, es una escuela absolutamente degradada. Tenemos la reforma Carneiro-Pacheco en el 36, modificada en el 40, reforma educativa, vigente en el 74, con una pequeña proto-reforma, la reforma Veiga-Simao del 73, que no llega a implantarse. Es decir, tenemos la misma reforma educativa desde 1936, con una modificación, hasta 1974, y que la formación de los docentes toma cuerpo en una cosa muy sencilla. Se acabó la carrera de magisterio. No existe la carrera de magisterio desde el 36 al 40. Es decir, la voluntad del Estado Novo es que la carrera de magisterio no existiera. Sus motivos tendrían y vamos a intentar darle una vuelta por qué. A partir del 40, cuando es imposible llenar las escuelas de docentes, la carrera de magisterio queda reducida a 2 años, de los cuales uno es de prácticas. Es decir, una pequeña formación teórica de 1 año, te vas a las escuelas rurales y ya sabes ser maestro. Con esas condiciones laborales y con esa falta de reconocimiento profesional, ¿en qué se convierte la escuela? Es una escuela regida por regentes escolares. ¿Qué cosa es esta? Personas que han acabado un bachillerato y que hacen un examen y se convierten en profesores. Bueno, pues te puedes imaginar cómo eso compite a la baja en derechos laborales, en derechos salariales, etcétera. Para un profesional, por eso es tan importante la lucha por el reconocimiento de la carrera profesional, como pasa hoy con las compañeras del PAS, con los procesos de estabilización y como nos ha pasado a nosotras en los últimos procesos de estabilización. Porque después de 30 años de personal precarizado, sin estudios superiores, como regente escolar, haciéndole el servicio al Estado con salarios miserables, te puedes quedar en la calle. Tercer eje, quizá es este es el más erótico, ¿no? Siempre es el eje del control del fascismo, ¿no? Un control absolutamente ideológico y absolutamente moral. ¿Dónde vemos ese control ideológico? Para ser docente tienes que firmar una declaración de no tener ninguna afinidad a cualquier movimiento subversivo. Tienes que firmar por contrato, por ejemplo. Si eres mujer, la cosa se pone peor. Y si te quieres casar, aún peor. Porque si quieres ser maestra es otra manera de dedicarte a los cuidados, claro. Entonces ocupas el rol social que el régimen te tiene adscrito. Si eres mujer tienes que firmar un protocolo de decoro a la hora de la vestimenta y si te quieres casar el Estado te tiene que dar permiso para mantenerte como docente casada y va a fichar con quién te vas a casar. Y por supuesto también con quien te vayas a casar le van a inspeccionar su aparato ideológico. ¿Me lo pasas, por favor? Entonces nos encontramos, a modo de resumen, con una red escolar absolutamente insuficiente, en un país con el 80% de la población rural, por ejemplo, pero que sí tiene la cobertura de la Mocedade Portuguesa, que es una cosa, pues bueno, más o menos conocemos lo que es la hoja, ¿no? Entre una catequesis y una mili light. O una premili, mejor dicho. Con todos esos mecanismos ideológicos de control, por ejemplo, las aulas. En la reforma Carneiro-Pacheco del 36, en las aulas tiene que haber en el centro un crucifijo, a la izquierda una foto del jefe de Estado, a la derecha una foto del primer ministro y fuera una bandera nacional, en todas las aulas. Luego lo vamos a ver en una foto. El control del profesorado que hemos dicho, diseño de extraescolares. Seguramente muchas de vosotros hemos ido en Coimbra o el Portugal de los pequeñitos, ¿no? Bueno, pues todo esto es un programa educativo para extraescolares, para meter nacionalismo y colonialismo en vena, para hacer ver que todo el mito de los lusitanos que cruzan el mar y que son los héroes del mar, es la primera frase del himno nacional portugués, enmascarando la situación de esclavismo y de colonialismo descomunal que hay en Mozambique, Cabo Verde, Angola, etc. Vemos un currículum desfasado, como hemos dicho antes, y vemos un elitismo extremo en la escuela secundaria. No hay teórico que no entienda, que haya estudiado el movimiento, que no entienda que los liceos portugueses, que era el nombre de las escuelas medias portuguesas, no sean un aparato para la reproducción absoluta de los gestores del Estado. Es decir, las clases medias altas que van a gestionar el Estado son los que van al liceo y han estudiado las genealogías de los alcaldes, presidentes de freguesías, almirantes militares, y son prácticamente la totalidad de los que estudian en el liceo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los liceos están en los espacios urbanos y estamos hablando de un país con el 80% de población rural.
Entonces, solo hay un 80% de población que apenas tiene acceso a la enseñanza secundaria en su localidad. Bueno, ahí vemos una imagen que es una fricada. No es idea portuguesa, es idea italiana, pero en Portugal arrasa, telescola. Una docente a la izquierda, delante de una cámara, y en las comunidades rurales o semirurales de 10, 15.000 habitantes, donde no hay escuela secundaria, los niños delante de la tele. O sea, la no cobertura de la red pública de enseñanza era absoluta. El control ideológico, arriba a la izquierda tenemos la foto que decíamos del crucifijo y tal, pero a la derecha tenemos un mapa que no de ley, pero sí de facto, estaba en todas las escuelas portuguesas. Es una joya. Es un mapa que diseña un militar, Enrique Galvão, que dice arriba, Portugal no es un país pequeño. Que vemos el mapa de Europa y encima del mapa de Europa sobrepuestas las colonias portuguesas. Es decir, Portugal es tan grande como Europa. En esa Portugal salazarista, ¿cuál es la organización del profesorado en el Estado Novo? Bueno, pues el decreto ley 23048, si no mal recuerdo, del año 36, impide, como decíamos, que cualquier funcionario público pueda sindicarse. Por tanto, solo existe el sindicato de profesores particulares. Existe un asociacionismo a partir del aperturismo propio que se da a partir del 69, cuando Salazar se cae de la silla, que es también el relato desde arriba. Salazar se cae desde arriba, viene Marcelo Caetano, que es una suerte de Fraga, ¿no? y alguien más amable. Por supuesto no es así. Luego vamos a ver, por ejemplo, cómo en el año 69 hay luchas educativas en Coimbra potentísimas. Y bueno, pues empieza a haber cierto asociacionismo dentro de los profesores, porque la ley permite asociación de profesores para difusión de elementos culturales, y eso siempre son palabras que puedes rellenar de lo que quieras. El grupo de estudios va a ser fundamentalmente compuesto por las clases medias ilustradas de orientación reformista demócrata, que van a acabar politizándose con la guerra colonial hacia el Partido Comunista Portugués, y van a ser los grandes gestores de la estrategia de la alfabetización. Tenemos otra cita de Eduardo Doniso, pero me lo voy a saltar porque no llego a tiempo. Ahí vemos la organización de los estudiantes en Estado Novo, por ejemplo, es otra escena muy mítica, muy friki, del partido de la final de la Copa del Rey, o la mierda que sustituye a la Copa del Rey, de la académica Coimbra, con las capas propias de los estudiantes conimbricenses. Bueno, ¿qué sucede aquí? Pues sucede que Alberto Martins es un chaval que acaba siendo representante de una asociación de estudiantes, quiere hablar en un evento, le impiden hablar, se le sacan a la fuerza, empieza a haber revueltas populares, continúan las revueltas populares, y esto nos llega pues por la solidaridad de los jugadores de Académica Coimbra, que tiene cierta relación con la universidad, que en oposición al régimen pues salen vestidos en vez de blanco de negro, de luto, sacan las capas, etcétera. Bueno. Esa lucha estudiantil llega al año 72 con la muerte de José Antonio Ribeiro Santos en un mitin en el Instituto de Ingeniería Superior de Lisboa. Dice Rui Bebiano, militante del movimiento estudiantil, fue en el periodo siguiente, sobre todo en el 71 y 74, cuando el movimiento más se politizó y se radicalizó, perdiendo su dimensión asociativista y reformista del 69. Vale. Volvemos al eje cronológico del 1 de mayo. Contra esto y con estas mimbres, en una semana estás en las calles como has podido estar esa semana, en esa olla a presión que has estallado, y ahora va a pasar 8 o 10 meses de proceso revolucionario. Y bueno, en el movimiento estudiantil se da la batalla por los estatutos. Los estudiantes los docentes se ponen a organizarse en un protosindicato de profesores, y la división de las dos estrategias viene por los estatutos. Los estatutos que quieren poner los miembros más activos del grupo de estudios y con apoyo de toda la prensa, todo lo que es rastres de prensa, siempre esa propaganda sobre la lista A, donde se encuentran cuando hay un mitin, lo único que encuentra de la lista B es la noticia de la derrota de la lista B, no me acuerdo qué día de julio, que luego a lo mejor vemos.
El resto todo sobre la lista A, los miembros de la lista A, claro, son los periódicos tomados por el Partido Comunista, por el movimiento de las Fuerzas Armadas en el momento de lo que se viene a llamar la estrategia de alianza MFA, Movimiento de Fuerzas Armadas, alianza MFA-POBO, ¿no? Que, bueno, pues desde arriba dicen que el pueblo está aliado con nosotros y por eso somos el proceso revolucionario en curso. Y bueno, pues ¿qué pretenden ellos? Pues ellos pretenden unos estatutos centrados en la representatividad y en la delegación. ¿Por qué? Porque les son propias porque vienen del Partido Comunista, porque tienen tiempo libre, porque ocupan las clases medias y porque vienen disciplinados de casa. La lista B, los afines a la lista B, en la batalla por los estatutos, que van a querer reduplicar en el sindicato de profesores, lo mismo que las asambleas. Exactamente lo mismo, coparticipación de igual a igual, romper la división entre el trabajo intelectual y el trabajo manual y lo que la estrategia de la alfabetización ya denominará pues el sin Dios, ¿no? el guirigay. Vale, en este proceso de lucha por la organización de un sindicato de profesores con esas dos agentes, con esas dos estrategias. Ahora vamos a ver un poquito la estrategia de la alfabetización, qué hacían ellos y por qué lo llamamos así, ¿no? Porque si te encuentras con el título y dices, joder, alfabetizar no está mal, estamos hablando de un país con entre el 30 y el 40% de analfabetos en el año 74. Entonces, alfabetizar no está mal, en principio. Bueno, pues tenemos una huelga estudiantil potentísima entre febrero y marzo que están reclamando estos estudiantes. Pues las estudiantes movilizadas en esta huelga están oponiéndose a la formación de la intersindical en el plano general y en el plano educativo. Es decir, tienen muy claro qué profesoras son las profesoras con las que se encuentran de tú a tú y qué profesoras son las profesoras que les quieren, lo vamos a ver, cuando termine la universidad, la enseñanza secundaria y antes de una universidad ir a hacer el servicio cívico. Es decir, a educar a las comunidades rurales, a alfabetizar en comunidades rurales, haciendo una suerte de mili de izquierdas, que está muy bien, que además lo aprenden de los nódulos guevaristas de Angola, pero que al final supone que unos señores blancos de 40 años y militares te dicen que tú con 18 años te vayas en Cadios a hacer un trabajo no remunerado. De hecho, hay muchos textos, luego vemos a lo mejor alguno, que hablan de la misión, ¿no? La misión. Es muy interesante cómo el Partido Comunista Portugués copa las estrategias del fascismo, del sindicalismo vertical a la intersindical o de la misión, pero ya no es una misión cristiana, sino que es una misión revolucionaria. Pero al final las horas las pones tú y las pensamos nosotras. Es decir, ahí no hay un corte en la división del trabajo entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y las docentes lo tenían muy claro en ese momento porque es un momento de altísima politización. Bueno, pasamos esta cita porque si no, no llegamos. Nos vamos a ver de una santa vez qué es eso de la estrategia de la alfabetización. Sí. ¿Quiénes son los agentes de esta estrategia? ¿Quién la llevarán a cabo? Pues es el grupo de estudos, gentes urbanas, hijas de profesores, etcétera, que practicaban el asociacionismo entre el 71 y el 75, viviendo en Lisboa, fuera de las obligaciones de exiliarse para huir de una guerra colonial, ir a cumplir con la guerra colonial o desertar de una guerra colonial. Es decir, las gentes de las clases medias y de las clases ilustradas que con 25 o 30 años estaban politizando en el asociacionismo estudiantil, que está muy bien. Los gestores del sindicato de profesores, ya delegados del Partido Comunista Portugués en muchos casos, los miembros del servicio cívico, el primer año de manera voluntaria pero primada, y el segundo año, en el 75, de manera obligatoria, 8.000 y 11.000 chavales, 20.000 chavales se fueron a currar gratis. Bueno, sí que está guay, irse a comunidades rurales a alfabetizar, pero es que a algunos no nos gusta que nos obliguen a hacer cosas. Y sobre todo los infiltrados en las comisiones. Hay constancia de mogollón de infiltrados del Partido Comunista Portugués que, viendo que las comisiones de gestión, tanto en el ámbito empresarial como en este caso en el ámbito de las luchas educativas, no conseguían controlar esos movimientos asociativos y no conseguían integrarlos en el sindicato vertical o en la intersindical, y entonces empezaron a infiltrarlos para que las comisiones votasen y decidiesen lo que a los partidos comunistas les apeteciese. Vamos, al Partido Comunista Portugués, porque
entre las comisiones de gestión y con un trabajo mucho más honesto estaban ciertos partidos maoístas y trotskistas, especialmente el MES, Movimiento de Izquierda Socialista, etcétera. ¿Cuáles son sus referentes culturales? O sea, esta estrategia, ¿de dónde se la piensa? Pues están leyendo en la educación lo que es la estrategia del Partido Comunista en el Estado. La batalla por la producción se convierte en la batalla por la alfabetización. Hay que producir ciudadanos alfabetizados. El referente teórico es muy claro, y más teniendo en cuenta la importancia del maoísmo en este momento en el comunismo portugués. Es la revolución cultural y la estrategia del documento de Alianza Pueblo MFA. ¿Cuáles son sus tácticas? Pues el sindicalismo, especialmente de la intersindical, luchando por el estatuto docente, el salario, la profesionalización, etcétera, el servicio cívico que hemos dicho, o las campañas de dinamización cultural del movimiento de Fuerzas Armadas, que iban los militares y sobre todo los miembros de la Academia Militar, los chavales que estaban en la Academia Militar, a hacer misiones de dinamización cultural en los ámbitos rurales. Por eso lo llamamos desde arriba y por eso esta estrategia de alfabetización es completamente vertical, porque al final adolece de todos los clasismos de las clases urbanas y de las clases medias que van a los pueblos a enseñarles a leer, que está muy bien, y a decirles cómo pensar, cómo organizarse y con quién asociarse, ¿no? Y es siempre esa mirada de misionero, ¿no? Pues igual que íbamos a cristianizar a los pobres inditos, pues vamos a educar a los pobres agentes rurales que son vistos siempre de cierta manera por las élites urbanas. Herramientas, pues bueno, pues que utilizaban la formación ideológica de docentes. Por ejemplo, cuando recuperan las facultades de magisterio, pues meten materias obligatorias como actividades de contacto, que es, bueno, pues prácticas en el ámbito rural, la formación ideológica de estudiantes con materias en la carrera de magisterio como educación cívica y politécnica, que eran, si coges el programa, pues fundamentalmente los principios ideológicos del Partido Comunista Portugués. Y sus principales debilidades son pues que, como tenían que combatir con la tercera de las estrategias, que no la contamos porque no es revolucionaria, y es la que vence, que es la estrategia del Partido Socialista, de la normalización, de la europeización, pues bueno, pues al comprar un marco realista, porque ellos decían, no, todo lo que hacen las comisiones de gestiones está muy bien, pero no es realista. Al comprar el marco realista, compras las condiciones de posibilidad de negociar a la baja, y cuando pierdes unas elecciones, como va a pasar varias veces, tanto en los sindicatos como cuando pierdes elecciones en el gobierno central, te ves obligado a ejecutar aquello que has posibilitado, negociar a la baja y acabar anclándote tu proceso revolucionario académico en la mejora salarial o en el estatuto docente. Vale, por ahí tenemos unos cuantos ejemplos, pero vamos fatal de tiempo, ¿verdad? Oh. Vale, Modesta Barral, otra docente, miembro del grupo de estudios, ejemplar, ¿está ahí, no? Sí, adscrita a la estrategia de la alfabetización. Lo que se pretende es la renovación de la escuela al servicio de la construcción de un hombre nuevo, en una sociedad socialista, incentivando al niño a pensar, a sentir y a hacer. Es decir, esa mirada siempre vertical que dice a las comunidades rurales lo que tienen que aprender y lo que tienen que hacer. Por otro lado, pasa la estrategia de tomar la escuela. Hay una rata ahí en lo de los agentes, así que nos lo quitamos. Son las comisiones de gestión, fundamentalmente en consonancia con las comisiones de moradores. ¿Cuáles son sus referentes? La situación de poder dual o de doble poder que se está dando en la portuguesa revolucionaria, las situaciones en el ámbito empresarial del control obrero y las comisiones de moradores. ¿Cuáles son sus tácticas? Pues empiezan con las depuraciones, cargándose a las directivas, fuerzan al proceso revolucionario en curso a legislar a su favor y se dedican a organizar, descentralizar, horizontalizar e integrar en la escuela, integrar en los mandos de decisión a las alumnas, en las compañeras del PAS, etc. ¿Cuáles son sus principales herramientas? Pues esas comisiones de gestión, grupos de trabajo, las primeras reuniones de interempresas a las que asisten, las asambleas que exceden a las comisiones de gestión. Las asambleas tienen que ver con las familias, con los barrios, con los comedores sociales cercanos, etcétera, todo el tejido asociativo, y una implantación en escuelas secundarias de hasta un 25%. Y, por supuesto, la debilidad es la falta de estructuras. A la derecha tenemos tres leyes: la ley que las legitima, las comisiones de gestión, que las permite existir, y la ley que dice, en el 74, en diciembre, cuando ya han visto que se les va de las manos y que no las pueden controlar, que se acabaron las comisiones de gestión, que están prohibidas, que a partir de ahora, sí,
La escuela va a ser democrática y se van a votar, pero se van a votar órganos decisorios, 3 concretamente: pedagógico, directivo y administrativo, más o menos lo que tenemos nosotros hoy. Y estos sujetos ya tienen capacidad de decisión, ¿no? Entonces, los que componen el aparato administrativo deciden qué se compra, dónde se compra y cuándo se invierte el dinero, ¿no? Dice Eduardo Dionisio de nuevo: todas las transformaciones eran el resultado de las luchas. Era posible ser recibido en el ministerio por los nuevos responsables sin mucho esfuerzo ni burocracia, una novedad total. Pero imponer las propuestas que se traían de la escuela y ponerlas en prácticas con la aprobación superior era siempre una tarea que conllevaba conversaciones que no terminaban nunca. Rápidamente entendimos que debíamos prescindir de esta aprobación. Y pone 2 ejemplos. Me acuerdo de las dificultades puestas por el Ministerio para la transformación inmediata de nuestra escuela, que era un liceo masculino con una sección femenina apartada en una escuela mixta. Argumentos invocados: la falta de preparación de las mentalidades, los problemas que iban a surgir. Por otro lado, me acuerdo de cómo rechazamos en la escuela recibir más alumnos. En nombre de la democratización, el Ministerio intentaba imponernos grupos de 40 alumnos. Es la traducción de la batalla por la producción a la batalla por la alfabetización. ¿Cómo se resuelve esta situación? Cuando las vacaciones terminamos, la escuela ya era otra. Se habían inventado ellas. Turnos mixtos. La distribución de los alumnos y grupos se hacía para prevenir cualquier segregación. La elaboración de los horarios se hacía en función de los derechos de los alumnos. Y no preguntaban al ministerio el horario cuál tiene que ser, sino que preguntaban a los alumnos y alumnas. Estábamos preparando horarios de 5 días a la semana frente a los 6 que había. Y decidieron que en vez de dar clase de lunes a sábado, como decía la ley, porque estaba todavía en vigencia la ley, la reforma Veiga-Simao del 73, pues dijeron: pues no, pues aquí en esta escuela nos apetece tener 5 días de clase. La recepción de nuevos alumnos se hacía en una asamblea con mesas, propuestas, votaciones, actas, etcétera. No, es que cuando llegan los alumnos, antes de decir tú vas a primero A, tú vas a primero B, tú te vas a estas materias, tú entras en este programa, pues hacemos una asamblea y vamos a decidir cómo gestionamos, por ejemplo, que los nuevos alumnos, si entran 80 chavales en la escuela, si hacemos 4 grupos, si hacemos 5 grupos, qué tipo de agrupaciones, etcétera. Bueno, en el verano caliente, que es lo que se produce entre el golpe de Estado y el proceso contrarrevolucionario del 25 de noviembre, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que hacen las comisiones de gestión ya asociadas con las comisiones de moradores, con las asambleas populares de los barrios, etc. En Barreiro, el 16 de mayo, Comisión de Moradores ocupa, junto con la asamblea, el comedor de la escuela para los alumnos desfavorecidos y lo convierte en un comedor para todos los alumnos. Es decir, eso de que haya los alumnos desfavorecidos comiendo en un comedor y los demás se vayan a sus casas, no, todos comemos juntos y además porque así lo has decidido la asamblea, no porque te decimos lo que tienes que comer. En Coimbra, el 25 de junio, asamblea del Conservatorio de Coimbra, junto con LUAR, que es la Liga Unidad de Armada Revolucionaria, que es una fuerza maoísta, ocupa las instalaciones con el objetivo de controlarlas como respuesta a despidos y políticas segregadoras de la directiva. Es decir, como no es un espacio educativo de la red pública de enseñanza secundaria, es un espacio pues, profundamente clasista, como suelen ser los conservatorios y de una ciudad como Coimbra, pues la directiva no ha sido depurada y está despidiendo a trabajadores afines al movimiento revolucionario y decide cargárselos. En Talaide, el 16 de junio, la Comisión de Moderadores ocupa los trasteros de la escuela y decide, junto con la Asamblea Popular, abrir una nueva aula. Y ya las últimas 3, y no lo vamos a poder analizar mucho para dejar tiempo a las compañeras, pero es que entre estas 3 hay algunas fricadas que son muy guays. Los alumnos de la Academia Militar le imponen a la Academia Militar, después de unos encierros, a ver si la abro y se me... El cierre de las actividades escolares resultó de una propuesta de los alumnos militares de la Academia que mereció la aprobación de este comando. Es una nota de prensa del comando de una academia militar. Es decir, los alumnos deciden que el curso escolar se acaba este día y que nos vamos para casa.
y la Junta Militar lo decide, se ve obligada a aceptarlo. Arriba a la izquierda, ¿quién ayuda a la Comuna Popular? En Aveira de Cima, la Comunidad Popular de Aveira de Cima va a crear un centro cultural compuesto inicialmente por biblioteca y periódico con el... no conozco este término, con la intención de poner fin al oscurantismo aún existente en esta localidad. Es decir, que la comunidad decide crear una biblioteca en la Asamblea Popular. Aquí, el caso de abajo es la hostia. El caso del Liceo Charles Lepierre, que ni siquiera es portugués, es un liceo francés. Y igualmente, pues en el verano caliente, cuando todo se va de madre, los trabajadores deciden que le vamos a quitar a los franceses la gestión de esta escuela porque nos han cerrado un aula de una sección portuguesa dentro del liceo francés de Lisboa y deciden que tomamos la directiva y que reabrimos la sección portuguesa dentro del liceo francés en Lisboa. Y bueno, pues es que aquí hay muchas cosas más, pero no me va a dar tiempo a contároslas. Pero si nos vamos a las derrotas, para acabar un poco más tristes, pues nada, al final se impone el proceso de normalización, porque hay un contragolpe revolucionario, un golpe contrarrevolucionario el 25 de noviembre, dirigido fundamentalmente por el Partido Popular Democrático y por el Partido Socialista, al que se viene y aceptan el Partido Comunista y el Movimiento de las Fuerzas Armadas, y se acaba con todo lo que fue el proceso revolucionario en curso, se legisla contra todo lo que se ha legislado a favor, y esto en el seno de las luchas educativas pues se supone, en el año 76 prácticamente se clausuran casi todas las comisiones de gestión. Va a surgir el grupo de estudos, Escola Contracapitalista, que es un grupo de análisis que va a durar hasta el año 81 y que viene de la gente más activa de las comisiones de gestión. Pero bueno, ante la derrota quizá lo más interesante es ver por qué se ha perdido, ¿no? Y pues bueno, pues los miembros que estuvieron allí, los derrotados, demandan pues falta de horizontalidad en el seno de las estructuras sindicales nacientes por la fuerte cooptación de los sectores progresistas previamente organizados en el grupo de estudios. Dicha falta de horizontalidad toma cuerpo en 4 puntos. La formación de fuertes liderazgos, la predominancia de espacios y freguesías, que son algo así como concejos, en el movimiento, que son los espacios propios y las freguesías propias donde el grupo de estudios tenía mayor implantación. Es decir, el sindicalismo acaba ocupando los espacios propios del grupo de estudios a la hora de hacer asambleas, reuniones, votaciones, etc. Sobre representación de los problemas de los problemas profesionales de secundaria, aquellos profesionales que ocupaban el grupo de estudios, que eran fundamentalmente profesores de secundaria. Freno de las perspectivas revolucionarias de la escuela y circunscripción de las luchas al ámbito netamente sindical dentro del horizonte previamente trazado en el año 73 por el grupo de estudios. Alineamiento de las luchas con perspectiva política de los líderes del grupo de estudios, especialmente cercanos, muchos de ellos, al Partido Comunista de Álvaro Cuñal. Es decir, el grupo de estudios tira línea en la estrategia de alfabetización en la lucha sindical, generando una falta de horizontalidad, ocupando los espacios, sobre representando sus problemas y acabando por imponer a partir del año 76 el programa que tenían diseñado en el año 73. Y todo lo que ocurre en el 74 y en el 75 va a ser entendido como cualquier cosa que te acerques de la Revolución Portuguesa, como, bueno, a las masas populares se les calentó un poco la boca, se lo pasaron bien, pero ahora ya vamos a ser portugueses, europeos y buena gente.